Ya empezamos. Entonces, en los documentos que les compartí en el Classroom, que también se los voy a dejar, les dejé esta presentación. Vamos a pasar rápidamente. Yo no soy de PowerPoint, me choca cuando la gente trabaja mucho PowerPoint, pero sí es necesario que hagamos aquí en Lógica de Programación. Eh, este es un computador ya viejito, porque los computadores ya no traen esto, unidades ópticas, ni traen menos, traen disquetes pero, ¿qué es lo importante de entender de un computador? Lo importante de entender un computador es que hay tres componentes, que es la memoria, el procesador y el almacenamiento. Un procesador no puede tocar lo que hay en procesamiento. Un procesador siempre toca lo que hay en memoria. Entonces todo lo tenemos que pasar a memoria y de memoria se procesa. Ahí es donde se pone, ahí es donde entra la lógica. Programar es básicamente que es manejar la memoria, es asignar valores de memoria para un lado y para el otro. Aquí tenemos una definición de algoritmo y un algoritmo es un procedimiento, es una serie de pasos. Si yo quiero desarrollar una cosa, si yo le voy a hacer, cuando ustedes, yo no sé si les tocó, pero antes habían teléfonos públicos en la calle, tenían un algoritmo, era descuelgue la bocina, eche la moneda, marque el número, espere que le contesten. Eso es un algoritmo, una serie de pasos lógicos que tiene un fin. Nosotros lo que hacemos en programación es implementar algoritmos, pero hay que saberle decir a la máquina cómo se implementan esos algoritmos. Y un programa es la materialización de esos algoritmos. Como les digo, lenguajes de programación hay muchísimos. Yo creo que no, a ustedes no les, a todos nosotros juntos, juntando todos los dedos de nuestras manos, no nos alcanzan los dedos para listar los lenguajes de programación que hay. Lenguajes de programación creo que hay miles. Entonces es una discusión muy innecesaria decir si un lenguaje es mejor que otro. No sirve, esa discusión no sirve. Lo que sirve son los conceptos. Entonces aquí hay unos lenguajes de programación, C++, Java, Go, Pascal, Python. Y cuando estamos hablando de programas, esto sí es muy importante, eso sí aplica para cualquier lenguaje. ¿Qué tenemos en los lenguajes? En los lenguajes tenemos variables, constantes y objetos. Esto siempre lo vamos a tener. Entonces, tenemos tipos de datos primitivos. Tipos de datos primitivos es que los tipos de datos que nos van a servir para almacenar valores, o sea, programar es manejar valores en memoria. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos lenguajes de datos que son carácter. ¿Para qué servirá un tipo de datos carácter? ¿Almacenar qué cosa? Letras. Solo una Letras. letra. Son letras, puntos, signos de exclamación, acentos, la ñ. Eso es un carácter. Un carácter es que una sola letra. Y lo vamos a llamar tipo de dato primitivo. Un carácter es un primitivo. Pero cuando ya queremos almacenar frases o palabras completas, eso ya no es un tipo de datos primitivo, ya es un tipo de datos más complejo y lo llamamos cadenas de texto. Una cadena de texto es, ya cuando yo digo, la mucca vivono l'acqua, entonces ahí estoy ya colocando una frase en italiano que dice la vaca bebe leche, eso ya es un string, pues no tiene que ser en italiano, en cualquier idioma. Si yo coloco ingrese su nombre y yo quiero que eso esté almacenado en algo, eso es ahí necesito que una cadena. Normalmente por dato curioso, los datos carácter normalmente se encierran entre, los carácter se encierran entre comillas sencillas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo almacenar yo ahí? Si es comillas sencillas, ¿qué? Un carácter. Y si ya quiero una cadena de texto puede ser hola mundo. Y normalmente las cadenas de texto se utilizan las cadenas de texto utilizan comilla doble. Eso cambia dependiendo del lenguaje, eso tiene diferentes estándares. Así, por ejemplo, JavaScript le da lo mismo que sea comilla o comilla doble. Java sí utiliza la comilla doble, C# utiliza la mayoría de lenguajes utilizan esta constante. Los caracteres con comilla sencilla, los cadenas de texto con valores doble. Otro tipo de datos primitivos, los números, tengan o no tengan decimales, son primitivos. Entonces, si yo digo 5, 5 será un primitivo, sí. Vamos a decir que 5 es un entero. Pero si yo tengo 0.875, eso también es un primitivo. Es un tipo de datos, pero que con decimales. Ya dependiendo del lenguaje, los números con decimales pueden tener diferentes notación. Y ahora tenemos otro, los booleanos. ¿Tienen idea qué son los booleanos?
Y es un tipo de datos, es un tipo de datos primitivo también. ¿Verdadero o falso? Me da una respuesta. Esos son los booleanos. Los booleanos se puede manejar, normalmente se manejan dos constantes en inglés, true para verdadero y false para falso. Eso depende del lenguaje. Algunos lenguajes lo manejan como 0 y 1, 0 para falso, 1 para verdadero, pero son valores que tienen solamente verdadero o falso. Y créanme, son muy útiles. Se usan muchísimo en programación. Tipos de datos primitivos, las fechas y metas en esto en la cabeza. Las fechas es el coco de los programadores. Usted quiere sufrir, usted quiere ver un programador sufriendo, métale fechas. Y un programa que falle, usted mira un bug, cualquier error que tenga cualquier software en esta vida, desde el más sencillo hasta el más complejo, es muy probable que haya fechas involucradas. Las fechas nos dan duro, las fechas nos matan. Las fechas es un tipo de datos complejo. Y también, ¿por qué? ¿Y por qué las fechas serán complejas? ¿Por qué creen? Porque las fechas son totalmente irregulares. Vea, una hora tiene 60, un minuto tiene 60 segundos, un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, pero el día tiene 24 horas. Y yo decía, pero ¿qué pasó aquí? Vamos en 60 y de un momento ya me dices que 24. Pero una semana tiene 7 días. Y un año no tiene 365 días, depende del año. Hay años de 365, hay años de 366. Los meses no son todos de 30. Hay meses de 30, hay meses de 31 y febrero que es de 28. Pero febrero es tan jodido que hay veces hay febrero, cada 4 años hay febreros de 29 días. Y vamos a ver eso. Y eso se tiene que enfrentar a una programación. Y restar fechas es difícil. Y sumar fechas es difícil. Y hacer cálculos con horas es difícil. Y realmente que las fechas, el tipo de datos fecha no solamente almacena la fecha. La fecha también se almacena, cuando estemos hablando de un tipo de datos, también se almacena con qué. Todas las fechas vienen involucradas con la hora. Entonces, metas en esto ya. Tipos de datos fecha, téngale miedo. Las fechas son el coco de los programadores. Y objetos. Cualquier cosa es un objeto. Yo puedo crear una variable de tipo perro. ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, yo podría crear una variable de tipo perro y a la variable de tipo perro yo defino lo que el perro es. Entonces yo puedo definir una propiedad del perro que sea el color. Por ejemplo, el perrito que tiene Jason es blanco y puedo definir otra propiedad que sea la raza y la raza es Bull Terrier y puedo definir también lo que el perro puede hacer y entonces puedo tener un método. Entonces lo que son propiedades, los sustantivos, las cosas que definen a los objetos, las vamos a llamar propiedades. Y las cosas que los objetos pueden hacer, los vamos a llamar métodos. Entonces, un perro, ¿qué puede hacer? Un perro come, ladra, juega, camina. Eso es. Todo lo que termine, todo lo que suene a un verbo son los métodos. Así como generalidad. Ahora, resulta que los tipos de datos, si vamos a ser más estrictos, y aquí tengo los tipos de datos en C Char, que creo, eso aplica para, creo que para la mayoría de los lenguajes. Ya cuando queremos una descripción más acertada, tenemos char, es para caracteres. Realmente un char también me sirve para almacenar números, de 0 a 255, porque cada letra corresponde a un número. La A mayúscula, ¿qué número es? El 65. La ñ, el 164. Usted no sabe hacer la ñ en un teclado, presione al 164, era que le pone la ñ. ¿Por qué? Porque ese es el carácter que corresponde con la ñ. Pero bueno, eso es otro cuento. Tenemos un tipo de datos que se llama short, que son números pequeñitos. Números pequeñitos son, si yo tengo números o sea, si yo tengo números para almacenar de 0 a 255, los puedo almacenar en un char. ¿Qué tipo de datos puede ser un char? ¿Qué creen ustedes? ¿La edad de una persona será que se puede almacenar en un char sin signo? Sí, está entre el Claro, rango. la edad de una persona, y yo creo que la edad de cualquier ser vivo, como tenemos la definición de vida en este universo, se pueden almacenar en char. Pero entonces ya tenemos, por ejemplo, el char. Entonces la edad, el char puede tener signo o no puede tener signo. Si no tiene signo, puede almacenar números entre 0 y 155. Si tiene signo, entre -128 a 127. Tenemos el short.
El short almacena números entre 0 y 65.535 sin signo o entre menos 32.000 y unas moneditas hasta más 32.000. Tenemos el entero almacena números desde menos 2.000 millones hasta más 2.000 millones. Tenemos el long, que el long ya es un número que ya no, para leerlo me toca ponerle separador de miles. Tenemos el bull, que es verdaderos o falsos, y ya tenemos números con decimales que son más grandes. Tenemos el float y el doble. El doble son números grandísimos con decimales. Pero bueno, no se preocupe mucho por esta tablita, que eso es más intuitivo, es más fácil de lo que parece. Tenemos los operadores matemáticos. Y los operadores matemáticos tienen prioridades. Entonces, ¿cuáles son las? Y eso lo manejamos creo que intuitivamente, pero si no lo saben, los voy a colocar con un ejemplo aquí mismo de operadores. Vamos a ver, esto se deja editar, sí. ¿Cómo hago yo otra cosa de texto? Vamos a ponerle aquí esto, listo. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. ¿Cuánto da esto? 4 por, ay caramba, 4 por 2 más 6 dividido entre 3 es igual a, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto creen ustedes? Vamos a hacer la cuenta. 4 por 2, 8. 8 más 6. 8, ¿cuánto es? Vamos a ver que un mortal, una persona que no sea de sistemas, diría que 4 por 2, 8. 8 más 6 da 14. Sí, 8 más 6 da 14. Y 14 dividido entre 3, ¿cuánto da? Aquí sí necesito calculadora, que esa me da con decimales. Y si cogemos, ¿lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto? 4.6, no, así no es. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto, esto es wrong. ¿Por qué es incorrecto esto? ¿Por qué es incorrecto esto? Porque aquí me salté, me mandé al garete las prioridades de los operadores. ¿Por qué es incorrecto esto? Porque las expresiones, esto es una expresión matemática, una expresión es la combinación de operadores y operadores. Si los operadores son matemáticos, pues me va a dar una expresión matemática. También hay operaciones que son booleanas y también hay expresiones que son caracteres, pero esta es una expresión matemática. Aquí es 4 por 2, 8, y como esto se evalúa de izquierda a derecha, entonces de izquierda a derecha utiliza las mismas prioridades. ¿Y quién tiene la misma prioridad? Y es una prioridad superior, multiplicación, división y residuo. Entonces, como la multiplicación tiene más prioridad que la suma, el primero hace de izquierda a derecha todas las multiplicaciones y divisiones y residuos. Residuo es raro, pero se usa mucho en programación. Entonces, yo primero, ¿qué hace el operador? 4 por 2, 8. Déjenme en ese 8 ahí. 6 dividido entre 3, 2. Entonces ya dice 8 más 2, y aquí el resultado correcto es 4 por 2, 8, y 6 dividido entre 3 dados es 10. 10 es el resultado, ok. ¿Por qué? Teniendo en cuenta. Y podemos complicarla. Ahora, si yo le cambio, ¿y quién me rompe la prioridad? Esto es muy diferente si yo hago esto. Si yo hago esto, estoy dañando vamos a dejar esta como estaba, para no dañarla, pero si yo esta misma operación le meto un paréntesis acá, le estoy cambiando el sentido. Para eso sirven los paréntesis. ¿Por qué? Los paréntesis dañan, redefinen las prioridades. Entonces, esta vaina incluso, yo no sabía que esto vea, 1067, la misma herramienta de Google me lo definió. ¿Por qué? Porque aquí, vamos a ver si da 1067, porque él coge un paréntesis, entonces él vuelve y empieza a evaluar las operadoras dentro del paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis, ¿qué es lo primero que busca? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué busca cuando encuentra un paréntesis? Miren la tabla de prioridades. Busca el tipo de operación. No,
Cuando yo encuentro un paréntesis, ¿sabe qué busca el primero? Busca más paréntesis. ¿Hay más paréntesis? No. Después de buscar más paréntesis, ¿qué busca? Si hay exponenciaciones. ¿Hay exponenciaciones? No. Busca sumas. Después busca multiplicaciones, divisiones y residuos. ¿Hay? No. Entonces ahí sí de último busca sumas y restas. Entonces él dice 4. Entonces él aquí dice 2 más 6, 8. 8 por 4, 32, y 32 dividido entre 3 da 10.667. Un desarrollador tiene que tener muy claro esto, porque las operaciones, nosotros vamos a construir muchas operaciones y tenemos que tener claro esto. Ahora, estos son los operadores matemáticos. Un operador matemático da como resultado una expresión matemática. Luego tenemos los operadores relacionales, que estos son los símbolos que normalmente usamos en programación. Dependiendo del lenguaje de programación, puede cambiar algunos, pero este es como el estándar que se usa en casi todos los lenguajes. ¿Qué tenemos? Menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual. Ojo, el igual utiliza dos iguales. ¿Por qué utiliza dos iguales el igual? Para no confundirlo con una operación que se llama la asignación. Yo digo, a la variable A llévele 5. Entonces, A igual a 5. Ahí no estoy comparando. Pero si yo digo A igual 5, ahí estoy preguntando si la variable A es igual a 5. Entonces, el doble igual es el símbolo que se usa. Bueno, aquí está mal porque realmente el símbolo debe estar aquí. Igual que. Mientras que el símbolo para en C#, el símbolo que se usa para diferente es este. Admiración, admiración igual. Y en general, la admiración es un operador que sirve para negar. Entonces, si yo tengo el operador igual, un igual negado es que es un operador de diferente. Entonces, diferente es esto. Y ojo con este símbolo, con ese signo de exclamación que sirve para negar las cosas. Ahora, esos son operadores relacionales. Un operador relacional que da como resultado una expresión que tenga al menos un operador relacional, da como resultado una expresión booleana. Y tenemos los operadores lógicos. Los operadores, esta cosa me quedó al revés, porque el símbolo es este. El símbolo para preguntar si algo es igual, se utiliza el doble ampersand. El símbolo para preguntar el o, se utiliza la disyunción y el doble pi. Y la negación, ya se los había dicho, es el doble, la negación es el simbolito de admiración. Entonces, la disyunción es que o, lo que se conoce como o si lo decimos en inglés, espérate que aquí se me puso el teclado en español, es o, en español es o con la O mayúscula, o en inglés es lo que los gringos dicen or es o en inglés, or, tal cosa, o la otra. Y la conjunción es lo que nosotros en español le decimos y los gringos le dicen and. And es el operador para decir tal cosa y la otra. Y esto tiene pues unas tablas de la verdad, que eso ya lo debieron haber visto en lógica, ¿o no? Listo. Bien. Bueno, ve aquí un repasito rápido de qué operadores. Y eso es todo. En el siguiente video ya vamos a crear el repositorio y vamos a empezar a implementar los algoritmos teniendo en cuenta esto. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente.